Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Estamos aquí, bueno, para conocer, aprender de Aidé Zayas Ramos y de Marcela Rojas con el lanzamiento de esta última obra. Eh, y bueno, bienvenidas a las dos. Y estamos aquí, vaya, estamos en varios países diferentes. Estamos conectados desde Puerto Rico, desde Chile. A ver, Armin, ¿dónde estás? Desde Ecuador, desde Quito, Ecuador, les estoy saludando. Desde Quito, sabemos que Cristina está en Miami y Jorge y yo estamos en España. Y tenemos a Alicia y Xiomara también conectadas. O sea, súper, y no sé de dónde estáis conectadas vosotras. Em, y bueno, pues aquí estamos para hablar de una elefanta y una niña que toman café juntas. Cuando yo empecé a leerlo dije, oh, pues mira qué bonito, ¿no? Qué bonito que está tomando café con una elefanta. Hasta que llegó ese momento en el libro, que no lo voy a contar ahora, para los que no lo han leído, que es con una sola frase, pues abres una puerta o cierras una ventana, y he estado intentando pensar cómo es, ¿no? Como si es abrir una ventana o cerrar una puerta, un portazo o de repente se abre. Y me pareció muy mágico cómo está logrado. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, si os parece. Em, Me encantaría saber, Aide, cómo se te vino a la cabeza en este instante el caso de una elefanta tomando café con una niña. Sabemos que mucho de tu trabajo, tus obras, tienen que ver con la pérdida, ¿no? Y bueno, en esta instancia y también en general, si puedes hablar cómo se te vino a la cabeza una elefanta en este caso y en general cómo empiezas tus obras, cómo se te vienen las ideas. Pues en este caso en particular fue una fotografía, una imagen, de hecho no fue una fotografía, fue una ilustración que yo encontré, porque parecería que yo pierdo tiempo en Instagram, pero en realidad estoy trabajando. Y entonces es una elefanta azul, como un azul añil, un azul, no sé, oscuro, y está tomando café en una taza muy pequeñita, sosteniéndola con la trompa. Y me pareció genial la ilustración. Y el título vino así, un café con la... Es más, el título se corrigió en el proceso colectivo que hacemos en Hilo Colectivo de Corregir, porque originalmente era tomar café con una elefanta. Y entonces en algunas de las reuniones, Marcela me sugirió que quitáramos el tomar. Tal vez porque en Chile se dice un café con la elefanta y está comprendido ya que se está tomando café. Pero me gustó mucho más ese título, quitando la palabra, el verbo tomar. Y surgió de ahí. Muchas veces las historias me surgen de ilustraciones o de fotografía. Soy muy visual. Y entonces, tomar café con una elefanta, en ese momento yo pensé que trabajé el tema porque es el tema de mi investigación de tesis, la pérdida y la muerte en la literatura infantil. Posterior, no fue hasta que se comenzó a ilustrar que un día yo dije, es que esa nena soy yo. Quien coleccionaba elefantes era mi mamá. Y yo nunca pude procesar, yo nunca tuve duelo de mi mamá, porque un hermano de ella, un tío, en el funeral de mami, me llamó aparte y me dijo, tú no puedes llorar porque tú eres la hermana mayor y tus hermanas dependen de ti. Y mi mamá se murió hace 26 años, yo creo que se van a cumplir ahora o más. Y yo nunca tuve duelo de mi mamá. Y no fue hasta el momento de que ya Marcela lo estaba ilustrando que yo dije, pero es que soy yo. Esa es mami y soy yo. Y entonces tomó otra dimensión para mí, pero el término de escribirlo fue sin ese filtro y sin esa conciencia. Mm. Entonces fue una manera tal vez natural de realmente tener el duelo que yo nunca tuve. Qué interesante, ¿no? Entonces es que tú ves algo y digamos que provoca en ti, quizás subconscientemente, una elefanta que viste bien ilustrada y era, pues, mira qué gracioso que tiene una tacita, y que resulta que subconscientemente era algo que le gustaba mucho a tu madre, los elefantes, es lo que estás diciendo y Y ella los coleccionaba, coleccionaba muchas figuritas de elefantes, figuritas, tazas, lo que fuera.
le encantaban. Y ella los encontraba maravillosos y mi papá decía que de todos los animales ese era el más feo porque él lo encontraba incompleto. Entonces, eran muchas de las cosas que tenían que eran muy diferentes, pero al final pues se complementaban muy Ay, bien. ay, qué gracioso. Quizás por eso le llamaba tanto la atención a tu madre, un animal tan, bueno, incompleto, según tu padre, ¿no? Y que tenía tantas, bueno, y de semejante tamaño también. Y entonces, ¿podéis contarme un poquito, la inspiración para cada libro? ¿Te dirías que te viene así, que te viene, tú ves algo, o es algo que tú planificas, dices, pues estoy escribiendo sobre la pérdida, la muerte, para que los niños puedan saber abarcar y estar en contacto con sus emociones? Y entonces buscas diferentes temas, o cómo viene, o viene al revés. Viene al revés. Yo no me propongo escribir sobre un tema, yo empiezo a escribir la historia. Muchas veces son imágenes, pero en otras ocasiones es un nombre, puede ser un título y lo Por voy ejemplo, desarrollando. Por ejemplo, voy a escribir, mira, que anoté en este papelito también organizado. Cuando yo quise ser gobernadora. cuando Y sé que yo, lo voy a escribir. Cuando yo quise ser gobernadora, porque cuando yo era chiquita, en una ocasión, jugué con mis primos a ser gobernadora y nos subíamos a los árboles a escribir el nombre de cada quien y quien tuviera más votos ganaba. Y no les voy a contar el desenlace porque a lo mejor en 1 o 2 años estamos aquí presentando el libro. Pero también puede ser un nombre. En una ocasión, en mi primer libro de cuentos, que no es para niños, está el cuento Évido Pérez. Y eso fue caminando cuando yo vivía en Nueva York con una amiga y me dijo, no, porque Évido vino a casa a cenar anoche. Era muy amigo del esposo de ella. Y yo, Évido, ese nombre está buenísimo para un cuento. Ese fue el primer cuento que yo escribí en mi vida. Entonces son cosas que de alguna manera conecten conmigo y se quedan ahí trabajando. En ocasiones los escribo de un tirón, a veces me toma más tiempo y después los voy puliendo. Asimismo es con otros libros, con el grupo de crítica, que las chicas saben que tiene que ver con otro animal, que fue asimismo también una imagen que yo vi, pero tiene que haber algo, es como una chispa que salga de una frase o de un recuerdo, pero sobre todo las imágenes, porque yo soy muy visual. y entonces esto es muy interesante, ¿eh? Trabajar con Marcela, trabajar con una ilustradora. eh, ¿Cómo encontráis esa sintonía? Que tú ya tienes una imagen, y cómo encontráis esa sintonía entre imagen y palabra, ¿no? Que tú lo tienes en la cabeza y Marcela lo plasma entonces sobre papel. Contadnos un poquito sobre este proceso. Yo le envié la imagen, pero teniendo claro que Marcela no iba a ser una elefanta igual, obviamente porque sería plagio. Y una de las cosas que yo quería, y eso lo conversamos, es que tenga tu personalidad, tenga tus detalles. Eh, Me parece que con Xiomara, que nos conocimos y estuve visitando su grupo de homeschooler, y yo le digo que es mi fan número uno, conversábamos en esta semana que, por ejemplo, hablábamos de que si el libro fuera 100% puertorriqueño, hay una lata de pintura que diría Lanco, que es la marca que más se conoce aquí. Y yo sí, pero yo quería y ella merece el espacio de que ponga sus sellos, sus ideas, su punto de vista. Entonces la lata dice látex. Pues yo que he estado en Brasil, en Argentina, conocí a Marcela personalmente, el año pasado estuve en Chile, yo sé lo que es látex. Y eso, o sea, yo le dije, esto lo inspiró, pero ya ahí pues es su elefanta. Eso, es bien gracioso también porque prácticamente en todas las ilustraciones ella me puso los zapatos rojos. Y en ese momento apenas nos habíamos conocido por Zoom, no habíamos compartido. Y cuando yo empecé a ver los zapatos rojos, recordé una foto que yo tengo frente a casa de mi abuela. Yo siempre he tenido los pies bien chiquitos, tal vez porque nunca pude andar descalza. Me daba dolor en las piernas. Este, y tenía unas sandalias rojas y tengo un cuento para adultos que se llama Las Sandalias Rojas. Entonces hubo una conexión inexplicable porque no fue en base a comunicación, en base a que nos conociéramos para nada. Nos conocimos tiempo después. Entonces una sintonía que ya teníais Oh, consciente. sí, sí. ¿Sí? Eh,
Y Marcela, ¿cómo fue para ti este proceso? O en general, cuando tienes que trabajar con un autor ya tiene una idea de la imagen que desea, cómo es, porque tú también tendrás, tú lees el cuento y ya se te viene una idea a la cabeza también. Sí, por un lado, claro, se me vienen las ideas, pero como decía Armin, el trabajo en hilo colectivo es un trabajo editorial todos los días que hay reunión, entonces se va trabajando en conjunto. Entonces las ideas vienen de todas partes, de Jorge, de la persona que esté en el equipo. Este equipo que tenemos es el de temas sensibles, donde está María, tenemos otras personas. Y, hola María. Y donde, claro, vamos aportando con ideas y yo también, como dice Aide, yo voy observando, veo cosas o que me resuenen. Por ahí aparece un ratoncito, porque yo también entre medio me metía a unos talleres de creación de libros. Entonces, con las sugerencias del profesor y de los compañeros también, entonces fue un trabajo bien colectivo en realidad. Bueno, interesante un ratón que se cuele en imágenes para un elefante, ¿no? Porque tradicionalmente el elefante sabemos que es mucho más grande, le puede aplastar en un plis plas al ratón, pero parece ser, dice la leyenda urbana, no sé si es verdad o no, tiene temor a los ratones. Y entonces, esto es muy interesante para todo el mundo, los que son solo escritores y solo ilustradores, si no estás ilustrando tu propia obra, ¿no? De que haya esa sintonía, de que tú de repente pones zapatos rojos y resulta que Aide pues es lo que más más le inspira, más le han molado siempre los zapatos rojos. Pero me imagino que hay un proceso que tienes un esbozo primero. Sí. eh, ¿Cómo juntáis vuestras ideas en colectivo, ¿no? Y cómo trabajáis los inputs de la autora, que las ideas vienen de ti, y la interpretación de cada uno. Y luego los colores, ¿no? ¿Qué Colores. colores vais a elegir? Porque esto, pensando que es un duelo, al final del... Bueno, no, puedo hacer spoiler aquí, ¿no? Pero estoy haciendo spoiler. Bueno, os lo digo porque cuando yo lo leí era como un zas, esa simple frase que creo que era más café, dos palabras. Con más café te das cuenta que no es como, bueno, que es un elefante y mira qué guay, que de diferentes colores y toma café con una niña y qué bonito cuento, ¿no? Solo esas palabras, más café y girar la página y que esté el padre y solo que ella diga la que era de mamá. Esto me pareció tan impactante, pero no cambiasteis los colores a algo sombrío y algo oscuro, ¿no? Es que entonces no sé cómo era el pensamiento detrás de esa parte visual. ¿A cuál de las dos no? ¿A Marcela o a mí? Bueno, no sé por dónde empezó. Si ahí siendo la autora, tú ya lo tienes claro. Yo no quiero, porque mucho se provoca con la imagen, ¿no? En el niño mismo que lo está leyendo. La imagen y los colores. Es como la música, la banda sonora en alguna película de miedo o triste, ¿no? Que ya te va diciendo lo que viene. Entonces el libro, este juego es diferente. Ahí estás. Yo lo estoy leyendo así, sabiendo, ya había leído la entrevista contigo, pero un poco lo estoy leyendo sin saber que este libro va a tratar de esto. Entonces le digo, mira qué guay, ¿no? El elefante y diferentes tamaños y mira las tazas y cómo va a tomar café de esa taza tan pequeña con esa trompa y luego ese giro. Pero al lector que no sabe de qué va, no está preparado, creo, porque los colores siguen siendo un poquito, sí que vas preparando un poquito, hasta que un día, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué le ha pasado? ¿Va a decir que no puedo tomar café más contigo? Entonces, ¿cómo pensasteis esto de informar, además de esas palabras que vas anticipando un poquito, y el zas que viene con más café, que ya queda claro, ¿no? Que no hay un cambio, ¿cómo lo habíais pensado, la parte de imagen? Es que primero partió con la escaleta donde Aide fue poniendo sus ideas, estaba escrito el libro, pero ella fue poniendo sus ideas como de la elefanta es
azul, la elefanta es gris, la elefanta... Entonces, a mí, claro, se me empezó a armar toda la idea y después yo creé el storyboard Mm. de todas las escenas. Entonces, basándome en lo que Aide había ya escrito, fue como se fueron poniendo los colores, porque en cada página la elefanta tiene un color diferente. Y luego con la taza y el padre, y no sé si de parte de editorial, Armin, o todos los que habéis participado, este ritmo, qué parte habéis aportado vosotros para que siga ese hilo. Bueno, voy a mencionar algo justo que con lo que estaba diciendo Marcela de la pregunta anterior, es que los colores en este libro forman parte de la historia. O sea, los colores no son, digamos, arbitrarios, ¿no? Los colores tienen un simbolismo dentro de la historia de la elefanta y cada vez que la elefanta se presenta de un color distinto significa algo. Entonces sí, eso tuvo que ser un trabajo de conjunto de las autoras, ¿no? Y bueno, decirles a quien no conozca el trabajo de Hilo, en Hilo Colectivo, y creo que ese es el gran valor que tiene, pues un grupo de creadores de diferentes orígenes, tanto geográficos como de formación, pues se juntan para debatir en torno a diferentes obras que se van creando. Entonces, cuando Aide en el grupo de temas sensibles propone esta historia, pues el grupo de temas sensibles que se reúne, pues entonces ahí van dándole ideas a Aide. Se decidió que Marcel hiciera la ilustración y creo que fue una elección muy bonita además porque le vino muy bien el cuento. Y luego se trabajó de conjunto en un colectivo mucho más grande por ejemplo, cuando decimos que yo hice la edición, pues yo lo que le decía hace un rato a Cristina, yo hice la fase final, porque el proceso de edición fue un proceso que yo más que llamarle edición, le llamaría incluso creación colectiva en alguna medida. Porque si bien es cierto, la idea es completamente de idea y el trabajo de ilustraciones los hizo Marcela, es imposible, como decirles, trabajar sin una arcilla, ¿no? Entonces ellas proveyeron esa arcilla, pero es bonito lo que se hace en hilo, ¿no? Que se va moldeando esa arcilla y además ¿cómo decirles? La emoción y incluso la inteligencia emocional de las autoras para recibir y para saber decantar, oiga, esto le hace bien a mi historia o esto no, por aquí no. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos ideas distintas, ¿no? Y justamente esa es la idea, o sea, que hay una gran variedad de opciones para que las autoras puedan elegir. Quería también mencionarles un par de cositas que me parece que son interesantes de decir en este punto, ¿no? Porque, bueno, Cristina, yo creo que la mayoría de los que estamos acá, o muchos de los que estamos acá, ya hemos leído el libro, pero para quien no haya leído el libro, uno no se entera de que el libro es de duelo hasta un punto determinado de la historia, y de hecho puede incluso que pase desapercibido, sobre todo porque tengamos en cuenta que son para lectores más pequeños. Pero entonces yo quisiera invitar a Idea que nos cuente la anécdota que tuvo con una lectora en Puerto Rico cuando la niña descubrió de qué iba el cuento. Si te acuerdas de esa anécdota que nos compartiste algún rato, por favor, yo creo que estaría bonito conocerlo, Cristina. Sí, mira, de hecho fue en la Feria del Libro en República Dominicana que estuve recientemente. La nena se puso la mano en el corazón, porque primero yo leí la historia y ella se me quedó mirando, se puso la mano en el corazón y dijo, ya lo entendí, voy ahora a hacer el spoiler, ahora soy yo la que voy a hacer el spoiler. Dijo, ya lo entendí, la mamá se murió. Entonces, una de las cosas que yo quería, un poco de nuevo, retomando tu pregunta que quería hacer, es que ese momento que tú mencionas que no has sabido todavía nombrarlo, si abrí una puerta o abrí una ventana o cerré una puerta o cerré una ventana, eh, es la realidad y por más dolor que uno tenga, el mundo continúa. Entonces, por eso yo no quería que fuera un espacio sombrío la casa donde está con el papá. Por ejemplo, las ropas, no, fue una conversación con Marcela bien interesante también, porque Marcela pues vive en Chile donde hay unos cambios de temperatura, entonces los que somos de Cuba, de Puerto Rico, República Dominicana, sabemos lo que es una guayabera. Y fue conversar, ¿le pongo al papá una guayabera o le pongo yo? Aquí no hay invierno, mejor no le pongas ropa de invierno. Y ella buscó cómo dibujar una guayabera y todo, porque los adornos de la guayabera tienen la flor que tiene la nena en la cabeza
que simboliza las orquídeas violetas, que eran la flor favorita de mi mamá. El libro está llenísimo de simbolismo. Y al Eh, final, de hecho, en esa presentación en República Dominicana, el hermanito de esa nena, porque luego que leímos el texto, yo lo volví a leer con ellos, leyendo las ilustraciones, leyendo la narrativa visual de las ilustraciones. Y fueron unos niños, eran te diría que entre 7 y 8, 9, 10 años. No había ninguno más de esa edad. Fueron fantásticos leyendo. Y el hermanito de esa nena, al final, que eso yo no lo vi venir para nada, dijo, ya lo sé. Y yo, ¿qué sabes? Ese ratón es un ángel guardián porque ese ratón está oyendo lo que ella habla. Después está en la casa y al final está contándole a la elefanta cómo está la nena. Porque hay lo último, si recuerdas, es una ilustración silenciosa. Solamente está la elefanta con el ratón. Y eso yo no lo vi venir para nada y no fue nuestra intención. Y el nene entendió que el ratón era un angelito guardián que iba y venía para poderle contar a la elefanta cómo estaba la nena. Bueno, ahí por algo estaba el ratón, ¿no? Quedas con otra idea, pero entonces tú dices cuando lees las ilustraciones, no las palabras, con los niños es que vayan describiendo lo que ven, que aquí la niña tiene una diadema con flor y ellos ya saben que es flor de guayaba. Has dicho que ellos ya conocen esta flor y Marcela hizo una diadema, ¿no? A eso te refieres, que van leyendo la parte visual con Sí, esa sí. observación en la parte visual, ¿no? Y el Entonces, leyéndolo, sí. Y ahí es que descubren o inventan, porque las escrituras siempre son individuales, ¿no? Entonces descubren o inventan elementos que no están en el texto y que le añaden otra dimensión a la historia. ya. Bueno, entonces tomando esto en cuenta, me encanta esa normalización en este sentido, que vamos a hablar de un tema que es parte de la vida, que es la muerte, y no lo vamos a hacer gris y hiper Ujú. tristón, sino que ya sientes, porque la niña ya se puso la mano al corazón, ahora entiendo, y ya siente ese impacto, pero luego el padre le sirve el café y la vida sigue, ¿no? Y el padre tiene color también, muchos colores, en vez de cambiar todas las tonalidades en este libro. Y yo estaba curiosa, bueno, hablando en general de este tema, cuando tú tienes que adaptar el tema de la muerte a diferentes edades, porque aquí es tan sutil, es solamente con estas palabras, con un pequeño aviso que algo tiene que decirle a la elefanta que ver que está triste, cuando son edades quizás niños un poco mayores, no sé si ya lo tienes hilvanado en cuentos más complejos, ¿cómo es el trato ahí para niños más grandes? O también hay una sutileza como has hecho aquí, que simplemente se plasma de otra manera en otro cuento. Pues te cuento, ahora digo yo, valga la redundancia, te cuento. Estoy trabajando algo y no, lo primero que estoy en la etapa de qué no quiero decir o cómo no lo quiero decir. ¿Por qué? Porque mucho en mi investigación he descubierto que tendemos a creer, y yo lo descubrí cuando murió mi mamá y mi papá, tendemos a creer que hay un orden cronológico para morirse y hay niños que se mueren. Entonces no hay un orden cronológico. Eso es una de las cosas que hay que buscar la manera de trabajar. También por eso es que muchos libros de los abuelitos que se mueren o la mascota que se muere, indudablemente es algo muy doloroso, pero no son los únicos. Yo trabajé un cuento, de hecho, para Adiós Cultural en España, esa revista, y es el tío el que se muere. Y la nena es parte del proceso, se llaman Las rayas de Tío Paco. Y entonces junté un poco el accidente que tuvo mi abuelo, que yo era pequeña, y mi mamá me dijo, que fue lo que yo escuché, no solamente mi mamá, toda la familia decir que él se había muerto de la cintura para abajo. Nadie me dijo, nadie explicó que eso se llama perder sensibilidad, no sé si es parapléjico, porque no estoy segura si el término médico es ese, pero él se quedó, algo se rompió en su espina dorsal que se quedó que no podía caminar. Y entonces lo que mi familia explicó, pues que él se había muerto de la cintura para abajo. Yo crecí en aquel campo
que siempre me gustaron los cuentos, pero nunca la medicina. Entonces, yo era ya adolescente cuando alguien me dijo, pero que tú acabas de decir, como alguien se va a morir de la cintura para abajo. Y yo me quedé como, es en serio, nadie se puede morir de la cintura para abajo. Pero lo dejé en esas gavetitas que se quedan, pero yo sé que va a salir más adelante. Me topo con esa convocatoria que estaba tomando un curso sobre la muerte en la literatura infantil y juvenil, y el profesor nos dice que a esa convocatoria y que quería que participáramos, salió automáticamente de esa gavetita en que estaba guardado. Pero entonces hice el ejercicio de pensarlo si yo tuviera como otra vez como 10 años, 11 12 que ya soy preadolescente ¿qué preguntas yo me haría? Y ahí es que surge la idea de la inquietud del personaje, de preguntarle al tío que está encamado en su casa, ¿cómo es eso de que estás muerto de la cintura para abajo? Y cuando él le explica que no es así, dice, qué bueno, porque yo pensé que te iba a tener que enterrar y entonces ponerte una carpa encima para que el sol no te molestara y entonces ir a darte y ponerte agua alrededor para que las hormigas no te picaran y toda la imaginación de la nena, toda la imaginación de ella. La realidad es que un poco cambia por lo que yo he ido trabajando que voy a escribir y por lo que he ido investigando. Lo que cambia es cómo los adultos lo miramos, porque justamente ese día de la presentación en Santo Domingo salió la historia de una tortuga que se murió. La nena inmediatamente conectó con eso. Otro de un perro, pero también salió una señora hablando que como yo nunca había tenido duelo, porque a ella lo que sucedió en su familia fue que no la dejaron ir a ver al abuelo porque era algo muy violento para ella. Y esa señora dice que de adulta se dio cuenta que su obsesión de ir a todos los funerales es que nunca pudo ir al del abuelo. Entonces, tengo por aquí en algún lugar un libro que compré el nombre de ella se me escapa, la editorial es Wonder Ponder, y son 38 preguntas sobre la muerte. Por niños, todas son por niños. Entonces yo pienso que es el adulto el que piensa que tiene que modificarle cosas, que tiene que adornarle cosas. Ellos son muy curiosos, entienden más de lo que uno piensa, porque, porque tú sabes que tú entiendes en el libro o procuramos transmitir en el libro con una sola frase lo que realmente pasó. Entonces, sí, o sea, es también trabajarlo desde otras perspectivas. No, yo no quisiera trabajar, eh, por ejemplo, que yo sepa en Puerto Rico es la primera vez que se trabaja un libro donde la nena es la huérfana. Ya. Entonces es trabajarlo desde otras perspectivas y con honestidad, porque ellos entienden mucho más. Y los adolescentes también, incluso hay una etapa en la adolescencia entre los 12 y 13 años que tú ni eres grande ni eres chiquita. Y estás apta para unas cosas, pero no estás apta para otras. Entonces, son edades complejas donde hay muchas preguntas y pocas oportunidades de respuesta. Yo lo trabajaría a riesgo y de manera muy honesta en lo que estoy trabajando, así lo voy a hacer. Pero no estás protegiéndolos de algo que es parte de la vida. Dices que flaco favor, después de tu experiencia, flaco favor si no te dejan hacer un duelo, que es que Claro. tenemos que poder sentir tristeza y pérdida, ¿no? Y en este comité que trabajáis estos temas y ponéis ideas en común, ¿no? Para sacar una obra así, aparte de la muerte, ¿qué otros temas trabajáis que son difíciles y que normalmente se les oculta o sobreprotegemos a los niños? Mira, tal vez Jorge quiera ampliar un poco más, pero también hay una cosa que yo he aprendido y es que la pérdida generalmente tendemos a asociarla con la muerte y hay muchísimas clases de pérdida, hay muchísimos tipos de duelo. Entonces hay algunos duelos que están menos trabajados que otros. Nuevamente, producto de la investigación y de una conversación con una amiga que escribió un libro en Puerto Rico que se llama Historias y caritas detrás de la cortina azul, porque su hija tuvo cáncer, aprendió a caminar en el hospital con todas las
tubos y todas las cuestiones y arrastrando el suero, se agarraba del carrito del suero y todas esas cosas. Entonces escribió sobre esos personajes que conoció y personajes con mucho, lo digo con mucho respeto, sobre esos niños y jóvenes que conoció allí, que algunos vivieron y otros no. Ah, ok. Entonces es un libro como que la gente no lo quiere tocar mucho porque piensan que si tú no lees sobre un niño que se enferma y muere, pues el tuyo no se va a enfermar y no se va a morir. Tendemos a pensar eso, como cuando estamos en el salón de clase. Si no miro a la maestra, no me manda a mí a que yo vaya a la pizarra. Entonces, la realidad es que no funciona así, pero creemos que sí. Hablando con ella, descubrí algo que a mí me aclaró tantas cosas. El duelo al sentirte que no puedes planificar para el futuro. Y a ese duelo yo nunca había conocido a nadie que le pusiera nombre. Y fue lo que yo sentí cuando viví en Nueva York en septiembre 11. Y fue lo que yo sentí cuando María dejó, el huracán María, categoría 5 dejó a todo Puerto Rico sin luz, sin agua, sin servicios básicos. Yo tuve suerte que a mí me llegó en casi 4 meses la luz. Wow. Otra de mis hermanas fue a los 9 meses, otra de mis hermanas tuvo un año sin servicio eléctrico. Entonces, es todo tan incierto y generalmente eso lo asociamos con otros duelos. Por eso es que yo dije, caramba, por eso es que cuando uno se separa de alguien o se divorcia y quiere, y realmente uno quiere separarse o divorciarse, siempre hay un tipo de duelo, esa incertidumbre, eso es por poner uno de los ejemplos. Entonces, ese es otro tipo de duelo. Si estoy enferma, me estoy recuperando, por decir, por seguir el hilo, ¿no? Con historias y caritas detrás de la cortina azul, eh, pero existe el duelo. Ya. Y Claro, me imagino, es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Que hay muchos tipos de duelo y al retratarlos, pero los niños lo tienen que vivir. Muchos de ellos les toca a ellos vivirlo en directo, sea, por ejemplo, el divorcio de sus padres, sea una mudanza, cambiar de país. O sea que hay mucho, aunque cosas buenas nacen de ello, nuevas oportunidades, pero también hay un duelo de perder lo que dejas atrás. Así que es interesante que lo que no tiene que ser solo la muerte de algo, ¿no? Que algo se acaba y algo nuevo empieza. Ya. Y el proceso editorial. Eh, entonces, no sé si tenéis más preguntas. Yo puedo seguir conversando, toda la tarde, pero yo no quiero ser la que monopolice esta conversación. Entonces, cuando queráis abrir sin Nidia, tienes una pregunta. Buenos días a todos. Hola, felicidades Aide, felicidades Marcela. El libro es hermoso. Yo tuve la suerte de ver a Aide recién en Puerto Rico, darle un abrazo y comprar el libro. Y la verdad me pareció bellísima la interacción entre texto e ilustración. Me llamó mucho, mucho la atención lo escueto del texto, que es muy difícil para un escritor. Eh, y no sé, me da la impresión que es el primer libro que haces con un texto tan escueto, ¿es cierto? O el ya primero tenía... que se publica, porque Sí, ajá, que publicas. tengo un manuscrito que a lo mejor son 5 páginas, pero yo pinto de otro color lo que yo entiendo, siempre dando espacio, Marcela lo sabe, siempre dando espacio a la retroalimentación del ilustrador o ilustradora, pero yo pinto todo lo que yo entiendo que se puede narrar con las ilustraciones para que no resulte redundante en el texto. Entonces, Sí, publicado es el primero, pero tengo otro que está más pintado, este, pero sí, y es difícil. es muy difícil y me parece Es, que increíble lo que se puede hacer con pocas palabras, ¿no? exacto, y que provoca mucho ese dúo, ese dueto entre texto e ilustración, porque Marcela añade mucho con la ilustración. Entonces yo quería preguntar, pues soy parte de Hilo Colectivo y también sé cómo hacemos esto, y me pregunto si cuando Marcela empezó a ilustrar, tú modificaste un poco el texto.
cuanto a añadir o a extraer texto, porque bueno, si está ahí, ¿para qué voy a poner esta frase o esta palabra? Durante el proceso de edición, digamos, ¿cómo fue cuando empezaste a trabajar con Marcela? Bueno, yo no quité palabras. Marcela añadió a la historia con sus ilustraciones. Ok, Entonces, eso es lo que quería. realmente, sí, Sí. realmente se añadió otra dimensión Ujú, ya. y otra dimensión que ni nos esperábamos, como la interpretación de que el ratoncito es un ángel guardián. Sí, sí. Sí, también quería comentar que lo que dijo Cristina ahora, que realmente estaban hablando de la muerte, pero sí llega a niños que han pasado cualquier pérdida, porque el libro es sobre la pérdida. Entonces, yo tuve la oportunidad de leérselo a una niña que está pasando por una separación entre los padres y ella, como es lógico, los niños ven el mundo de acuerdo a lo que le está pasando a ellos, lo que ven ellos, lo que comparten y sienten, y ella enseguida comenzó a hablar sobre mi papá es el que hace café en la casa, mi mamá no toma café por la mañana, mi mamá toma la Coca-Cola y toma en un vaso, en este vaso. Entonces ella sabía que la taza que la niña decía de su mamá era porque la mamá no estaba Mm. y ella quería referirse al vaso de la Coca-Cola de su mamá que no estaba. Entonces, cosas así. Es muy interesante también el hecho de que creo que los niños con la familia se defienden mucho. Sé que, por ejemplo, si Aidea hubiese sido la que le hubiera leído el libro, quizás la niña hubiera hablado mucho más, Mm. porque los niños con su familia se guardan de decir cosas, déjame no decir mucho. Así que me hace muy feliz, Aide, que puedas llevar estos libros a las escuelas, a las bibliotecas, a leerlo en un lugar, en un tercer lugar, donde los niños no están ni con su familia ni con su maestra, que son las personas que saben más de la vida de ellos. Ajá. Y bueno, felicidades. Gracias, Nidia. Si tenemos más preguntas. Jorge, Eh, que cuente un poco lo de hilo colectivo de los grupos. Bueno, pues, los grupos trabajamos en dos o tres grupos más o menos en el colectivo y hay uno que es de temas sensibles, donde está Aide, Marcela, María, Silvia. Y hay otro grupo que es el de cuentos infantiles, y ahí estaba Nidia, que está en ese grupo. Y tenemos otro grupo de novelistas que escriben ya como para niños un poco más grandes, niños y niñas. Y bueno, solo para pensando en una pregunta que hizo Cristina hace un ratito atrás sobre cuáles son los temas más o menos que estamos manejando en este grupo de temas sensibles. Yo creo que, bueno, está el tema de la pérdida, como comparto la idea de Aide, que es un tema bastante amplio y hay muchos temas que caen bajo ese gran paraguas que yo creo que es la pérdida, ¿no? Yo creo que es el viaje o la transformación y la transformación en este viaje, yo creo que es un tema también, como algo que está trabajando María, la idea del cambio. eh, en particular estoy trabajando en uno como tiene que ver más que ver con la enfermedad mental y como desde ahí como un niño o una niña vivencia esta idea de una enfermedad mental de un ser querido. Entonces yo creo que hay varios temas que yo creo que entran en esta arena, o en esta idea del, lo sensible, ¿no? Que es como son los temas que son complejos de abordar y que tal vez eh, son difíciles también de no caer muchas veces en ciertas recetas o ideas de como cuando el adulto quiere prescribir, ¿no? Algunas rutas a la infancia y eso es como lo complejo de lo que hay que tratar de evitar. Entonces yo creo que en ese sentido yo creo que tenemos las leídas entre nosotros y nosotras, yo creo que nos ayudan a hacer eso, digamos, como un ojo externo que nos ayuda a filtrar ese tipo de cosas, ¿no? Que el adulto quiera imponer una visión, que no es la idea, ¿no? Y la idea es generar una experiencia literaria y una experiencia artística de apreciación en la infancia
y no solo para los niños y niñas, sino que también para los adultos, y que en esa globalidad se pueda apreciar una obra. Yo creo que el texto de Aidé, las ilustraciones de Marcela y esta complementariedad de las dos, yo creo que justamente cumple con esa idea de generar una obra que permita generar conversación. Y, y que no solo conversación, sino una conversación de distintos grados, desde la temática, pero también desde el arte, ¿no? De generar cosas, objetos de arte. Y yo creo que ahí Aide lo ha puesto varias en su Instagram, varias cosas que los niños y niñas han ido reaccionando y produciendo a partir de lo que ella ha podido compartir con otros niños y niñas. Muy interesante lo que dices, ¿no? De que la experiencia desde el punto de vista, y que Nidia también tocó esto, desde el punto de vista del niño, no prescribirlo como adulto, como queremos enseñarles a ellos, sino cómo se deben sentir, cómo conectar con ellos. Em, y bueno, y de cuántos temas, que parece que entonces es inacabable, ahora que estás diciendo, claro, y cuántos libros, hay muy pocos abordando enfermedades mentales, de que si tienes un familiar, siempre ha sido, ha habido mucho estigma, no, esto no se habla, o no, esto es, no, el tío ese, mi tío, no sé qué, y la familia misma quizás no lo habla, quizás empezando con los niños ahora su generación podrá abordar estos temas mejor, porque cuántas personas de nuestra edad no han podido hacer duelos, como en el caso de Aide, y todo tipo de duelo. Descubrir que uno de tus seres queridos tiene una enfermedad, cualquiera sea, física o mental, ¿no? Y tú tienes que ser fuerte porque eres la adulta, ¿no? No quieres llorar delante de tus hermanos menores o lo que sea. Y cuando nos impacta. O sea que os felicito a todos en hilo de tratar estos temas difíciles y de ese acompañamiento de imagen y de palabras, ¿no? A veces no sé qué está acompañando, si la imagen acompaña el cuento escrito, o si el cuento escrito acompaña la imagen, o esa interacción que si no, si llego a ti a través de la imagen, a unos niños que ven el ratoncito, y porque la hermana mayor ya sabe, pues se pone y luego ya se imagina todo eso, o que si llegan primero las palabras. O sea que quizás los adultos necesitamos más libros ilustrados, ¿eh? Si no entendemos. Y yo creo que nos ayudaría mucho también a manejar esto. Quiero, ¿puedo decir una cosita más? Sí. Claro. Sí, sobre esto de hablar de los adultos, que realmente nosotros los escritores y los ilustradores que trabajamos para niños, es un poco ese sentir, esa responsabilidad de que tenemos que educar a los adultos, porque sobre todo en nuestra cultura no existe la costumbre de leerle a los niños historias tristes o de terror, o sea, yo recuerdo de que gente que me ha dicho, no, porque el niño me habla de monstruo, él no sabía nada de la palabra monstruo y tú le leíste algo de monstruo, cosas así que este libro de Aidé, por ejemplo, lo leí yo a una niña, pero en general en mi familia hay mucha protección sobre hablar de la muerte y más porque perdimos un niño en la familia de 5 años. Entonces, de la muerte no se puede hablar y cosas así. Yo creo que los alemanes han escrito mucho para niños. Hay libros interesantes sobre la pérdida, sobre cosas horribles que hacen los niños, matar animales, todo eso que hacían, sobre todo antes que los niños vivían afuera, en los patios. Entonces, yo creo que nosotros también sí nos debemos preocupar por eso, de educar a nuestra cultura, a nuestra gente, que de eso se debe hablar. Para los niños es importante hablar de eso y escribir sobre esto, como ha hecho Aide. No sé si lo puedo compartir el enlace aquí. Creo que la entrevista, que creo que fue Cristina Keller que te hizo la entrevista a Aide, para Scooby, y al final eh, tenemos una lista, una mirada a la pérdida que nos pasaste, y está súper bien y bastante completa. Entonces, bueno, puedo poner el enlace aquí, ¿no? De varios otros autores que tratan este tema. Fantástico, sí. Yo quería hacer un comentario y es que también cuando Armin hizo esa edición final,
fue tan minucioso y tan rico porque editó palabras, pero también nos enriqueció las palabras y enriqueció las imágenes. Realmente fue algo muy completo porque muchas veces el editor circunscribe a las palabras, no editan las ilustraciones, no da sugerencias y fue un trabajo en equipo de verdad que muy rico y maravilloso. Realmente se lo agradecemos mucho y me parece que también quería comentar algo. Sí, si me permiten, quería justamente rescatar de la experiencia que contó Nidia leyendo sobre una niña que estaba atravesando un proceso de divorcio de los padres. El libro Un café con el elefante está escrito en un registro simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no están dichas, todo se sugiere. Entonces el libro perfectamente, la mamá puede estar ausente no porque se haya muerto, puede estar ausente porque se fue, porque emigró o porque abandonó a la niña incluso. O sea, el libro no o sea, hemos estado con la lectura más directa, más clara tal vez, que es la lectura de la muerte, pero es que el libro, pues, lo termina de leer y quien lo lee siempre pone de su cosecha, ¿no? El libro está escrito siempre a muchas manos y una de las más importantes es la del lector. Y un lector, sea de la edad que sea, que tome ese libro, puede tomar la decisión de decir, oiga, no, es que esta niña la abandonaron. Puede tomar esa decisión, porque no está dicho. O sea, es lo mágico de este libro que además han estado conversando de la simbiosis entre la palabra y la imagen. Hay que ser muy, o sea, los que escriben para niños lo saben, que hay que ser muy desprendido para dejarse quitar palabras cuando uno las escribió, eh, porque es que este es un libro álbum, la historia no se cuenta solo con las palabras, la historia la complementa, o sea, se cuenta en dos lenguajes y uno no funciona sin el otro. O sea, un niño que ojea solo el libro, pues se lleva una idea. Un niño que lee solo el texto o que escucha solo el texto en voz alta se lleva otra idea. Entonces no puede leerse por separado. O sí se puede, pero la experiencia es distinta, ¿no? Y creo que merece mucho la pena decir eso. O sea, quisiera invitar a todos los que lean el libro, o a los que ya lo leyeron, que lo vuelvan a hacer si quieren y lo tienen a la mano, a que busquen el plano simbólico del libro porque está lleno de eso. O sea, la ropa que viste la niña es el paso del tiempo, fíjense para que vean. O sea, hay calor, hay frío. O sea, estamos claros por la forma en la que se viste de que todo no sucedió en un día, por ejemplo, que parece una cosa sencilla. Y una cosa más, que la ¿Sí? niña al principio no es de color. La niña está en blanco y negro. En blanco y negro. La niña viste una diadema en su cabeza que ahí la ven, pero no la Sí. tiene siempre. Hay un momento donde no la tiene, porque en ese momento no lleva la diadema. La elefanta no lleva diadema nunca, pero si ven la portada del libro, pueden mostrar el libro, Marcela o Aide ambas. En la portada del libro, la elefanta tiene la diadema de flores que lleva la niña, pero no lo tiene en el resto de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, no? Eso que hizo el niño de decir que el ratoncito es un ángel de la guarda, eso es una lectura en el plano simbólico preciosa, ¿no es cierto? Porque ya ven, ni siquiera las propias autoras lo consideraron de esa manera, pero es una lectura perfectamente válida además, porque a veces hay sobreinterpretaciones, ¿no? No es el caso, es una lectura perfectamente válida. Y entonces sí, es un libro que sirve para hablar de muchas cosas, no solo de la muerte. Y que además, pienso yo, es mi lectura, la que quise hacer yo ahora como lector, si me permiten, no es un libro de duelo, es un libro ¿cómo decirle?, de superación del duelo. O sea, es un libro donde aceptamos lo que ha pasado incluso el tomar el café con su papá en esa escena específica, pues es también esa conversación que no se da, pero se entiende que se dio esa conversación, ¿no? Y en la última escena que decía Aide, que es una escena silenciosa, que es una escena donde no hay palabras, pues todo lo que puede significar. Entonces la invitación es a eso, a que lean el libro o sea, buscándole qué puede significar cada uno de los detalles por ahí, ¿no? Aunque no le signifique nada, no importa, pero el ejercicio solamente de pensar que quizá, no sé, hay un mensaje que pueda llevarme, ¿no? Y sin la idea de que sea, porque para nada el libro no es un libro de mensaje, es una historia donde una niña toma café con una elefanta y al final está tomándose el café con su papá. Punto. ¿No es cierto? Pero cada quien como lector, pues le da la dimensión única, ¿no? Y yo creo que es muy valioso porque el libro lo permite. O sea, un libro permite hacer eso cuando está bien escrito y bien ilustrado. Así que felicitaciones a los dos.
Claro, y bien editado a todos, ¿no? Porque es este trabajo en equipo, ¿no? De plasmarlo todo ahí. Sí, os felicito, de verdad, porque con pocas palabras y el juego con las imágenes, mira cuántas lecturas podemos tener de este cuento de la elefanta y la taza de café y la niña. Xiomara dejó un comentario en el chat. No sé si ella está disponible por ahí, porque ella creo que tiene una experiencia de lectura con el libro. No sé si estás por ahí. Xiomara, ¿estás por aquí todavía? Lo leo, si os O si parece, quieres. lo leo. Vale, que dice, durante la visita de Aide tuvimos la oportunidad de escuchar algunos fragmentos de la historia. Desde el primer momento en que comenzó a leer, estábamos completamente cautivados y emocionados. A medida que entendíamos de qué trataba la historia, sentimos una oleada de amor y ternura que nos puso la piel de gallina. Es una historia hermosa, llena de sensibilidad, que toca el corazón y nos invita a reflexionar sobre las conexiones especiales que llevamos en nuestra alma. Bueno, aquí es una reseña fabulosa, ¿eh? Súper completa y bien escrita y eh, sí, así. Yo no sé si quiero abusar de Aide y de Marcela, pero yo las invitaría tal vez que nos muestren. Ustedes tienen el libro físico, entonces que diga, que nos muestren una escena o una página que es la favorita o Ay, dentro de una de las favoritas, puede ser. perdona, Aisha también tenía alguna. Ujú. Aisha, ¿tenías alguna pregunta? No, yo pidiendo que lean el libro, yo quiero ver, no lo he visto, quisiera que lo lean, no sé si lo van a leer, pero me gustaría. Bueno, Bueno, no sé si deciden que los leamos o no, pero mientras lo decidimos, hay algo que a mí me conmovió con la ilustración. Voy a buscarlo aquí. Y es que en esta escena, Marcela buscó imágenes del viejo San Juan, que nunca ha estado en Puerto Rico. ah, Y a pesar de que la nena se supone que está con la elefanta, eso te da una pista del vecindario donde ella vive. Y entonces ella creó ahí algunas imágenes y eso, quien ha estado en el viejo San Juan o lo conoce, lo mira y dice, esa ventana abierta por la que la atraviesan las nubes es el viejo San Juan. Entonces, pues no sé, ustedes me dirán, Jorge, ¿lo leo, no lo leo? ¿Pasamos adelante? Sí, pues aquí está. Cada vez que la elefanta visita a la niña, aparece con la piel de un color diferente. Siempre toman café juntas. Y aquí está azul. A veces las tazas son pequeñas y la elefanta es azul, gris o marrón. A veces las tazas son medianas y la elefanta es morada o violeta. Y aquí pues la ilustración le añade una interacción que no estaba en el texto. A veces la taza es enorme, tan pero tan grande que el café se enfría. Ni la niña ni la elefanta pueden tomar tanto café de una sentada. En esas ocasiones de tazas como lagos, la elefanta es rosada, amarilla o naranja. Y aquí está la niña nadando en su taza de café con donas como salvavidas. Juegan a pintarse las uñas. Luego se acuestan en la hierba, patas arriba y manos arriba, a esperar que se seque el esmalte. Y ese es el detalle que les había mencionado ahorita de la pintura látex. Pero como suele suceder en la vida y en los cuentos, no se está alegre todo el tiempo. Un buen día, la niña saca la taza más pequeña. Entonces la elefanta, por respeto, se presenta de color íñigo, plomo o café. Observa a la niña desde arriba con tristeza. Sorbe en silencio con su larga trompa, hasta que la niña la mira, suspira y le pregunta,
¿Más café? ¿Más café? Pregunta el papá. Sí, pero en la taza que era de mamá. Y ahí está el ratoncito cuando supuestamente no va a investigar para luego reunirse con la elefanta y conversar. Y muy artística la sugerencia también de Armin de cómo ponemos, se enmarcaron las biografías. De verdad que es un libro que de verdad que me pone la piel de gallina cada vez que lo leo y ya lo he leído, se imaginarán muchísimas veces. Mm. Oye, ahora también pienso ese niño que te dijo lo del ratoncito, que se la guarda. Y los dos sentados ahí, la elefanta con su angelito, ay, qué gracia, en vez de asustar al elefante. Bellísimo. Muchas gracias. Y Doctor Marcela, Marcela, que diga cuál es su página favorita o la que... Son varias, pero creo que me gusta mucho esta de donde está la niña trenzándole el pelo a la elefanta. O sea, la trenza. Ahí, eso. Eh, Esta parte me gusta mucho, porque además es la cara de la niña como muy de conexión con la elefanta. y las florcitas también. Y las También. florcitas de pelo, me encanta. Ya, esa interacción, ¿no? Ujú, Entre las dos, que es mucho más que tomar un café, ¿no? ujú. En nuestra sociedad, de todas maneras, el café es reunirnos, no es el café mismo, ¿no? Es la idea. Es de cuántas cosas suceden ahí cuando tomas un café. Mm, no, muy, muy bonito. Em, Jorge, no quiero pasarme de tiempo, pero ¿tenemos tiempo para más preguntas? ¿Puede ser para una pregunta más o algún comentario? Sí, Aisha. Estoy emocionada, sí me siento emocionada, Ay, de verdad. Pero se me ocurre que es una historia muy latina. O sea, pensando viviendo en Estados Unidos, que si se me ocurre un libro, una elefanta tomando un café con una niña, va a decir, los chicos no pueden tomar café. ujú. Eso, prohibido. No, no se puede contar esa historia. Y me encanta que en Puerto Rico se puede contar esa historia y que ahora puede ser para todos. Gracias. Ay, qué bella, gracias. De hecho, lo conversamos, el asunto de tomar café, lo conversamos en algunas de las reuniones y nos planteamos si podía ser contraproducente con la historia, si se podía, no se podía, y al final, pues el asunto no es el café, o sea, concluimos que el asunto, pero efectivamente fue algo que nos planteamos en el proceso colectivo de edición del texto. Nidia, Nidia, Sí, bien cortito. Para mí, cuando yo leí el cuento sola primero, yo sentí el café como que lo que está pasando aquí es raro, es diferente, es difícil, es como más del mundo cuando el niño un poco atraviesa el proceso de crecer un poco, de perder un poco de la infancia, de perder un poco de tomarse el biberón, la leche con chocolate. Me pareció genial lo del café porque le vi ese símbolo al café, que el café, eso lo vi yo, lo leí, lo pensé yo, ¿entiendes? Pero me llamó la atención el café y lo vi de esa manera, muy positivo, como un símbolo, dejando un poco la niñez al atravesar esa experiencia. Me pareció fantástico. Y además Gracias. es una lectura muy fuerte, Nidia, también, ¿no? O sea, la niña va a empezar a tomar el café en la taza que era de su mamá. O sea, Ujú, ¿cuántas responsabilidades caerán con esa taza de café también, ¿no? Porque al ujú, final están ella y el papá solo. ujú.
Sí, bravo, a las dos. Para hacer muchas lecturas, muchísimas, ¿no? De cada página, pues podemos volver a ella y sacar muchas interpretaciones o de cuántas, o pensar cómo aplica a nuestras vidas, de decir, wow, cuántas circunstancias así, o cómo podemos hablar a nuestros hijos o los niños sobre estas cosas. Y ver cuántas otras lecturas podemos sacar, como el ratoncito, ¿no? El café me pareció interesante la reflexión, Aisha, ¿no? Pensé que si fuera un cuento británico sería té, ¿no? Tea time, como o las tacitas y sería eso. Mm. Eh, Muy bien, muchas felicidades. El trabajo en equipo ha sido bellísimo. Y no sé, ahora con muchas ganas de seguir leyendo y viendo más cuentos que tocan estos temas tan complicados de una forma tan mágica, em, tan noble también, con tanto respeto hacia el niño y hacia la emoción misma, las emociones. ¿Alguna última pregunta? Tenemos varias personas que han estado aquí. Espero que mm, es vuestra oportunidad para hacerles preguntas a Aide y a Marcela, Armin, sobre este proceso. A Creo que lo bonito del siglo, Jorge sí, también que fue apoyando. lo Sí, bueno, bonito del siglo XXI eh, es que esta conversación no tiene por qué acabarse aquí ya. Luego están las redes sociales de Aide, de Marcela, le pueden seguir escribiendo, así que Sí. bueno, yo quiero coger lo que esta fabulosa reseña, porque realmente como abre una puerta ahí de curiosidad, ¿no? De qué tendrá este libro, ¿no? Para hablarnos, que nos toque el corazón y nos ponga la piel de gallina de esta manera. Y quizás cuántos de nosotros nos hubiera gustado tener estos libros cuando éramos pequeños, hablar de estas cosas, ¿no? Indudable. Sí, sí. Y no sé si algo más queréis comentar sobre hilo, Jorge o Armin. No, solo invitarles a estar atentos, atentas, ya vienen algún par de lanzamientos más en los próximos meses. Entonces sería, bueno, vamos a seguir, síganos en las redes sociales y ahí van a enterarse y poder participar en una ocasión como esta, que es más cerradita, pero Ujú. y luego, bueno, esto va a ir a las redes sociales, este video en particular, así que lo van a poder ver por allá y compartir también. Así que, no, agradecerles estar aquí y prontamente, bueno, les pediríamos encarecidamente que compartan el video y las noticias del libro para que pueda circular y llegar a manos y manos, manos de niños y niñas de diferentes lugares. Mm. Ahí Hay sí. una pregunta, Jorge, Una pregunta, a ver. en el chat. Y el En Ispari el... dice, apenas entré hace poco, no sé si ya lo dijeron, pero ¿cómo se adquiere el libro? Estará disponible para Venezuela. Ah, bueno, ah, eso está en Amazon por ahora, está en Amazon en Estados Unidos. Yo sé que comprarlo desde otros lugares a Estados Unidos sale bastante caro, así que eso es un problema. Así que bueno, para el Ismari, bueno, en algún momento yo creo que para Venezuela, para los amigos y amigas de Venezuela, tenemos que hacer algún envío especial, un regalo por ahí, tenemos que planificar algo para que pueda llegar. Ya lo conversaremos. Encontraremos la manera, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues no sé, esto ha sido un lujo, un placer estar aquí con todos vosotros, con ganas de ver más ilustraciones de Marcela y más cuentos de Aide. Eh, y bueno, todos a los demás que estáis ahí escribiendo, ilustrando y este maravilloso trabajo en equipo. Y qué bonito, porque suele ser, si no, un trabajo muy solitario, escribir, ilustrar, ¿no? Que luego se haga en equipo y se promueva tanto desde hilo esta forma de trabajar, esta visión. Así que muchas gracias, Jorge, también por tu labor. Bueno, y cerramos aquí, ¿no?
Sí, muchas gracias a todos por venir, también acompañarnos, a Cristina por apoyarnos. Muy bien. Un lujo, para mí un lujo, un placer. Es siempre una buena excusa para conoceros más. Así que muchas gracias a todos por conectaros de tantas partes del mundo. Qué chulo. Están todos Estar aquí. invitados a tomar un cafecito después de esto. Eso, un café virtual, un café, y cuando podamos, aunque sí, un cafecito en persona, ¿eh? Cuando podamos vernos en persona. Eh, Estupendo. Os Muchas invitamos a todos a Barcelona, ¿verdad, Jorge? O Sí, sea, a ver si por supuesto. inventamos alguna excusa para que hagamos un café aquí y vayamos a la playa, qué sé yo, algo así. Cuando haga mejor tiempo. O Puerto Rico, hombre, que está como, estás ahí casi un punto medio, un poquito lejos de aquí, pero no tan lejos, ¿eh? Sería maravilloso. Muy bien. chao, gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao.